lo que Él me da. No lo sigo por lo material, yo lo adoro por lo que Él es. Yo soy de Él, solo de Él. Oh, ya no existen motivos, no hay bienes, hijos, no hay amigos. Dime qué vas a hacer, yo voy a Dios puede levantarle, amén. Así que hermano, vamos a hacer esta oración creyéndole al Señor. Levante sus manos y con fe invoque el nombre de Jesús. Oh Dios todopoderoso, Padre Santo, invocamos tu nombre, Señor, en esta mañana, creyendo, confiando, sabiendo que tú tienes el poder, el control, la autoridad, Señor, para obrar, para sanar, para liberar, para guiar nuestra vida, Señor. Yo te ruego, Dios, mis hermanos que están enfermos, Señor, esta lista de nombres que hemos dado, Señor, tú los conoces, Señor, todos ellos en los países donde están, en Inglaterra, Señor, la familia de la hermana Benet, Señor, en Estados Unidos, la familia de la hermana María Elena, los que están en Colombia, los que están en Venezuela, Señor, los que están aquí en la isla, Señor, Padre bendito, a ti clamamos, tú eres suficiente. Tú tienes el poder y la autoridad. No hay barreras de distancia en ti, Señor. No existen, Señor, no existen. Tú eres poderoso para obrar, para sanar, para liberar. Tú puedes obrar con poder y autoridad, Señor. Oh Dios eterno, te lo ruego en el nombre de Jesucristo, mi Dios. En el nombre de Jesucristo, oh Dios, te lo ruego, Señor, glorifícate. Ayúdanos, Padre Santo, en tu nombre bendito, Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria al Señor.
Que Dios sea obrando, hermano, bendiciendo y ayudando a todos y cada uno de sus hijos. Quiero invitarles para que leamos la palabra de Dios. Evangelio de Jesucristo, escrito por Mateo. Recuérdelo, el Evangelio es de Jesucristo. Amén. Lo que pasa es que Mateo lo escribió, pero el Evangelio es de él. Amén. Marcos lo escribió, Juan lo escribió, Lucas lo escribió, Juan lo escribió, pero el Evangelio es de Jesucristo. Amén. Vamos a leer en el capítulo 7 la palabra de Dios. Amén. Glory to God. Gloria a Dios. Amen. We will be reading in Matthew. Mateo capítulo 7 versículos 13 y 14. Matthew chapter 7 verse 13 and 14. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Enter ye in the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to the destruction, and many there be with which go in therein. Because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Gloria a Dios. Glory to God. Pueden tomar asiento, hermanos, tengan la bondad. You may be seated. Vamos a hablar en esta mañana sobre la puerta y el camino ancho. We will be talking about the door and the broad way. Repita conmigo, por favor, la puerta y el camino ancho. Repeat with me. The broad and the broad way. The door and the broad way. Ya dijimos We have already said que esta enseñanza la dio Jesús that this preaching was given by Jesus después de decirle o dar la enseñanza del Sermón del Monte. after giving the preaching from the mountain. Y Jesús en ella está invitando a todos sus discípulos. And Jesus is inviting all of his disciples. Les está diciendo, hay dos puertas y hay dos caminos. He's telling them there are two doors and there are two ways. Y esto es importante que lo entendamos. And this is important for us to understand. No hay tres puertas ni tres caminos. There are no three doors or nor three ways. Hay dos puertas y dos caminos. There are two doors and two ways. Y escúcheme algo, And listen to something that I have to say. pero Jesús recomienda que se entre por la puerta estrecha, But Jesus recommends that we enter into the narrow way. porque la puerta estrecha y el camino estrecho conducen a la vida eterna. Because the narrow door and the narrow way lead to salvation. Y esto, hermanos, debe llamar nuestra atención, And these brothers must call out our attention. porque la puerta ancha Because the broad door y el camino ancho and the broad way, conducen a la perdición. they lead to condemnation. Y es importante mirar por dónde estamos caminando. And it is important for us to understand and know where we are walking. Amén. Amen. Porque yo quiero que usted me comprenda algo esta mañana. Because I want you to understand something this morning. Yo puedo estar en la iglesia, pero estar caminando en el camino ancho. I can be in the church, but be walking in the broad way. Y a esto es lo que hay que prestarle atención. And we must pay attention to this. Hermanos, Brothers, Dios no admite mezclas. God does not allow mixtures. Y esto es importante comprenderlo. And this is important to understand. La gente People, quiere alternativas para llegar al cielo, they want alternatives to reach heaven. pero Jesús no dio sino una alternativa. But Jesus only gave one alternative. Eso quiere decir, hermanos y amigos, This means, brothers and friends, que no basta solo con desear ir al cielo. that it is not only to desire to go to heaven. Yo necesito caminar por el camino que conduce al cielo. I must walk the path that leads to heaven. Amén. ¿Alguien puede decir amén? Can you say amen?
Hermanos, no hay más alternativas, Brothers, there is no more alternatives. no hay más caminos, There are no more ways, no hay más puertas. no more doors. Amén. Amen. Jesús nos habló de un camino que lleva a la verdad y a la vida. Jesus told us about a way that leads to life and salvation and truth. Hay un camino de la verdad y la justicia, There is a path of truth and justice, pero hay otro camino but there is another way que no es el de la verdad ni el de la justicia. that is not about truth nor justice. Jesús Jesus, desde el comienzo de la creación le ha dicho al ser humano, escoge qué camino quieres seguir. from the beginning of the creation, he has told the human being, you must choose which path you want to go. Lo que sí es importante entender es que el ser humano no puede decir, no elijo. Something that is important for us to understand is that a human being cannot say, I do not choose. Si alguien piensa que no elige, ya eligió. If someone thinks that he cannot choose, he has already chosen a path. Yo quiero que usted comprenda esto esta mañana. And I want you to understand this morning. Si usted me dice, pastor, yo no elijo, If you tell me, Pastor, I do not understand, usted ya eligió. and I do not choose, you have already chosen. Yo no me acerco a Dios, I do not come close to God, usted ya eligió. you have already chosen. Yo no voy a la iglesia, I do not go to church, usted ya eligió. you have already made a decision. No me arrepiento, I do not repent, usted ya eligió. you have already made a decision. No me bautizo, I do not get baptized, usted ya eligió. you have already made your decision. Me arrepiento y me bautizo, pero no vivo como Dios quiere. I repent and I baptize, but I do not live according to what God wills. Usted ya eligió. You have already Así chosen. que esto hay que prestarle atención. So we must pay Levanten attention la to this. mano todos los que quieren ir al cielo. Raise your hand, those that want to go to heaven. Amén. Alguien debiera gritar eso, hermanos. Somebody should shout Decir this. amén. Say amen. Amén. Gloria a Dios. No hay sino dos caminos. There are only two ways. Y esto es importante comprenderlo. O caminamos al cielo And we must understand this. If we either walk to heaven, y esto va a sonar duro, and this will sound harsh, o caminamos al infierno. or we walk to hell. Pero es mejor que a uno se lo digan. But it is best for it to be said to us. No hay un camino intermedio. No, Dios no dejó un camino alterno. There is not an alternative path. Dios no dijo, ahí les dejo uno para los indecisos. He did not say, I leave you one for those that are indecisive. Dios no dijo, ahí les dejo uno para los que no les gusta ir al templo. I leave one for you that do not like to go to church. No. Ahí les dejo uno para los que quieren ir al culto, pero quieren vivir con el mundo. For those that want to go to the service but want to live with the Hermanos y world, amigos, brothers and friends, todo el que le diga otra cosa lo está engañando. anyone that tells you anything else, it's lying to you. Amén. Amen. No existe. It does not exist. Los hombres podrán decirle a usted lo que usted quiera oír, pero no lo que Dios dijo. Men can tell you whatever you may want to hear, but not what God has said. Así que Dios desde el comienzo nos ha invitado a que vayamos por el camino que conduce a la vida eterna. So God from the beginning has told us to walk the path that leads to eternal life. El Señor le mandó a decir, y escuchen cómo lo dijo: The Lord said, and He said it like this: hoy pongo delante de ustedes today I put before you la vida life y la muerte, and death, la bendición blessing y la maldición. Escuche siempre los dos caminos. and curse. Listen to the two ways. Pero nos da la recomendación: But he gives- escoge pues la vida He gives us the recommendation: choose para que life vivas tú so that you may live, y tu familia, and your family, para que te vaya bien a ti so that it could go well for y you a tu familia. and your family as well. Así que Dios nos deja estos dos caminos y nos dice por cuál quiere que caminemos. So God places these two ways, and He tells us, which one do you choose? Y escuche esto, y por allá también nos pega otra como que alértense, y el Señor dice, díganle al impío. And He also tells to the evil, and He gives him an advice. La Biblia llama impío al que camina en el pecado. That one, He calls evil that one who
lives by the sin. Díganle al pecador que le va a ir mal, díganle. Tell the sinner that it would go wrong for him. Pero díganle al justo But tell the just que le va a ir bien. that it will go well for him. Dígale al justo que le espera la vida eterna conmigo. Tell the just that eternal life awaits Aleluya. with me. Amen. Díganle al que camina conmigo Tell the one that walks with me que él no se alcanza a imaginar lo que le espera conmigo. that he does not understand what is awaiting for him with me. Pero también díganle al que no quiere hacerlo But also tell the one that does not want to do it que se va a encontrar conmigo. that he will meet me. Y hermano, Dios no necesita condenar a nadie. And let me tell you, God does not need to condemn anyone. El ser humano solito The human being alone se encontrará con Dios will find before God, y su conciencia le dirá, and his own conscience con will tell solo him, tener a Dios al frente, by no necesita Dios hablarle. only having God before him, he does not have to even talk. Su conciencia le dirá, le diste la espalda a Dios. His conscience will tell him, you gave Negaste a Dios. your back for God, you neglected God. Él mandó y no obedeciste. He commanded and you did not obey. Amén. Amen. Hermanos, Brothers, el Señor dice, hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos. he tells, I put the heaven and the earth as testimony. Los pongo delante de ustedes como testigos. I place them before you as testimony. ¿Sabe para qué? Do you know? Para for que what? nadie diga So que no les dio oportunidad. so that no one can say that he did not give them an opportunity. Si usted y yo pensáramos hoy, ¿cuánta oportunidad nos han dado? If you thought about all of the opportunities that God has given to us, Wow. it's great. Cada mañana usted ve la oportunidad de Dios. Every morning you see the blessings and opportunity of Cada God. noche usted ve la oportunidad de Dios. In the evening as well, you see the opportunities. Los cielos hablan de Dios. Heavens talk about Jesus. El universo habla de Dios. The universe talks about God. Todo lo que existe día tras día nos habla de Dios. Everything that exists day by day talks to us about God. Hermano, su cuerpo le habla de Dios. Brothers, your own body talks about God. Y yo le digo, repítaselo a sus hijos todos los días. And I tell you, repeat it to your children every single day. Porque en las escuelas y colegios le están diciendo a sus hijos que Dios no existe. Because in the schools, they're telling your children that God does not exist. ¿Verdad? It's- Así que haga su trabajo porque muchos hijos por eso es que crecen y les hizo más efecto la filosofía de ellos allá. So do your work, because the philosophy of those places have many times worked more than in your children. Sigmund Freud dijo, Simon Freud said, Dios se lo inventaron los cristianos. God was created by Christians. Era una necesidad de ellos. It was a necessity from them. Si yo me hubiera inventado un Dios, If I had created a God, yo me inventaría un Dios más buena gente. I would have created a God more, Que no me dijera, tienes que dejar esto, William. a nicer God. That ¿Verdad? would tell me, you don't have to do this, William. Si usted se hubiera inventado a Dios, usted se inventaría un Dios que le tolerara todo. You would have created a God that tolerates everything. Pero como no nos lo inventamos But nosotros, since we have not created it, Él existe por sí mismo. He exists by Himself. Aleluya. Hallelujah. Más bien es que a algunos les conviene que Dios no exista. Let me tell you, it is that some people prefer, and it is best for them to God not exist. Es que a los ateos les conviene que Dios no exista. For atheists, it is best for them so that God does not exist. Porque si Dios no existe, tendrán libertades para vivir y hacer como deseen. Because if He does not exist, then they can do as they please. Pero Dios But God es real. is real. Por eso exige. That's why He demands. Y por eso yo no puedo vivir como yo quiera, That's why I cannot live as I please, sino como Él determina. but as He determines. Porque Él es Dios Because y He Él is es el God, Señor. and He is the Lord. Amén. Amen. Amén. Praise the Lord.
Hermanos y amigos, hay camino que al hombre le parece derecho, Brothers and friends, there are paths that are righteous before the man, pero la Biblia dice, pero su fin es camino de muerte. but the Bible says their end is of death. Proverbios 14:12 dice eso. Hay caminos que al hombre le parecen bien, pero Dios dice, te conducen a la muerte. Proverbs 14:12 say that same thing. Por eso en esta mañana es importante revisar en qué camino estoy. That's why it's important for us to analyze which path I am in. Hermano, nadie quiere perderse, Let me tell you, nobody wants to be condemned, pero quiero decirle, but I also want to tell you, si sigue caminando alguien en la puerta ancha y por el camino ancho, se va a perder. if someone walks the wide door and the broad way, they're going to get condemned. Escúcheme algo, caminar por la puerta estrecha, Walking the narrow door, recuérdelo, ella es angosta. remember it is a narrow door. Y yo esta mañana les colocaba un ejemplo en el culto de empapiamiento. And I was giving you an example this morning in Papiamento service. Cuando usted va a subir al avión, When you're going to the plane, ya casi. almost. We're almost there. Cuando vaya a subir al avión, a usted no lo dejan subir con todos los paquetes que usted quiera subir en el avión. When you want to go in the plane, they do not allow you to go with whatever you want as luggage. No, es que esta caja es muy importante para mí. Oh, this box is so important for me. Sí, pero no puede subir con ella. Oh, yes, but you cannot go with it. Es que el computador me costó. Oh, the computer costed so much. Sí, pero Yes, no puede subir con él. but you cannot go in with it. Y uno trata de arreglarlo y es que yo lo necesito llevar conmigo. And we No try to fix puede. it and say, I must go with it. I need it. You may not go in. Pero uno al cielo quiere entrar. Si por uno fuera se lleva la casa con los muebles, y uno quiere, y que le diga a Dios, y ábrame porque todavía me faltan otros. But in heaven, we also want that. We want to reach there with our house, our furniture, and say, wait, I'm still missing some of other things. Y usted le dice al del avión, pero es que yo pagué el tiquete. And you tell the area flight attendant, I have paid my ticket. Sí, usted puede pagar el tiquete, pero así no lo llevamos. Yes, you may have paid your ticket, but we will not get you there with that. ¿Qué dirá el dueño del cielo y de la tierra? What will God say, the owner of heaven and earth? La gente quiere ir al cielo como están, hermanos. People want to reach heaven as they are. La puerta estrecha es angosta. The narrow door is very narrow, Y escúcheme, demanda compromiso andar por ella. and it demands engagement, commitment to go with it. Demanda renuncia. It demands for you to give up some things. Hay que dejar cosas del mundo We atrás. must leave certain items or things from the world behind. No puedo caminar por ella con todo lo que yo desee. I cannot walk along it as I please. Pastor, yo voy a la iglesia si me admiten esto y aquello. Oh, pastor, I go to church if you allow me this and that. Alguien puede decirle a usted que sí, Someone might tell you yes, pero Dios le va a decir, no entrarás al cielo así. but God will tell you you will not enter heaven as that. Hermano, ¿no es mejor que se lo digan a uno? Brothers, isn't it best for them to tell us? ¿No es mejor que se lo digan a uno? Isn't it best for someone to tell us the truth? ¿Usted cree que por qué las aerolíneas le mandan a decir todas las restricciones de vuelo que tienen para que se evite problemas? What do you think that airlines tell you all of that those restrictions so that everything can go well? Hermano, el Señor también nos mandó a decir, Brothers, God also told us el camino es estrecho the path is narrow, y hay cosas que hay que dejar. and there are certain things that we must leave aside. Escúcheme, hermano, este camino demanda más que una confesión de fe. Listen, friends, this path demands more than a confession of faith. La gente dice, y lo he escuchado en muchas personas, People say, and I have heard it from many, pastor, Pastor, a mí me dijeron que con que levante la mano y diga que creo en el Señor quedé listo. they have told me that as I raise my hand and I say to God, that's all. Pero I eso am no gone. dice la Biblia. But the Bible does not say that. ¿Usted sabe por qué hay gente que dice, el día que me muera me arrepiento? Have you heard those people that say, the day that I die, I will repent before I Porque die? hay gente que le han enseñado que uno de Dios se puede reír. Because
they have told us that we can laugh to God. Eso no es el evangelio. That is not the gospel. Le engañaron. They have lied to you. No, no funciona así. It does not work like that. Pastor, es que Dios me entiende. Brothers, or pastor, you cannot say that God understands me. Hermanos, Dios es veraz. Brothers, God is truthful. Él dice, lo que Él dice es así. What he says, it's as it is. Así que esto no consiste solo en decir yo creo en Dios y ya. It is not about saying I believe in God and that's all. Me he encontrado muchas personas que me dicen, pastor, por mí hicieron la oración de fe y yo ya estoy listo con Dios. For me, they have made the faith of prayer, the prayer of faith, and that I am done. Nada más falso que eso. Nothing is farther from the truth than that. Aquí hay 31,100 In the Bible, there are 3,100 y alguito de versículos and some more verses que Dios nos enseña cómo debemos vivir y ser. that God tells us how we must live and be. Amén. Y la gente dice, no, pongámosla a un lado. And people say, let us put it aside. Yo creo en Dios y ya. I believe in God and that's it. Hermano, no es así. Brothers, it is not. Este camino es estrecho. This path is narrow. Este camino demanda obediencia. This path demands obedience. Hermano, este camino demanda caminar con Cristo. This path demands us to walk with Christ. Este camino demanda morir al pecado. This path demands for us to die to sin. Puede ser que esta mañana alguien diga, no, entonces no lo camino. Someone might say, well, I would not walk it then. Ya estás caminando el otro. Then you have already been walking Es the que other no one. hay otro. Because there is not a third one. El que no camine para el cielo The one- está caminando al infierno. If you're not walking to heaven, you're walking to hell. Yo espero que usted esta mañana lo entienda, hermano. I hope you understand it this morning, brothers. Este pasaje que leemos This verse that we are reading, nos habla de dos puertas, it talks to us about two doors, dos caminos, two ways, dos clases de viajeros two types of flyers, y dos destinos. and two destinies. Así que, hermanos, So, brothers, dos puertas, two doors, dos caminos, two roads, dos viajeros two travelers, y dos destinos. and two destinies. La puerta ancha y el camino ancho The wide door and the broad way, tienen unas they características. have some characteristics. Y escuche un poquito, hermano, And listen, brothers, la puerta ancha, su nombre lo dice, the wide door, its own name says it. es ancha. It's broad. La puerta ancha The broad door y el camino ancho, and the cabe wide mucha gente. road, many people can fit in. Por la puerta ancha y el camino ancho cabe mucha gente. Through the wide door and the broad way, many people can go. Todos los que quieran caminar por allá, el camino es amplio. If any one of you want to go there, it is a wide path. Escúcheme, muchos entran por esa puerta, no pocos. Let me tell you, many people go there, not some. Hermanos, en la puerta ancha no hay que dejar mucho. Let me tell you, in the wide door, you don't have to leave a lot of things. En la puerta ancha usted es bienvenido con todo. In the wide door, you are accepted with everything. Usted puede venir al culto, cantar, adorar si quiere, con todo el mundo que usted quiera vivir. You can come to the service, pray and praise, but still with the world in your heart. Esa es una característica de la puerta ancha. Se puede vivir a la manera que yo quiero. That is a characteristic of the wide door. You can live as you please. No hay dificultades para entrar por esa puerta. There are no difficulties to live or walk through that Amén, door. Julián, ¿cierto? No hay dificultades para entrar por esa puerta. There are no difficulties to walk through that door. Hermanos, los que andan por esa puerta Brothers, the ones that walk through pueden that ver el door, evangelio como a ellos les guste. they can see the gospel as they please. Si la persona quiere verlo de hoy voy, mañana no voy, Dios dice, no, tú estás por el camino, no, esa es la forma en que por ahí se ve. If you want to go to serve to the church once and then don't go later on,
That's the way that people live in that road. Es una calle abierta y espaciosa. It is a wide and open road. Alguien dijo que esa calle se podía llamar como una calle en New York, Broadway. Many people have said it can be called as in New York, Broadway. Es una calle muy famosa allá. It is a very famous road in there. La llaman la famosa calle de vida nocturna. They call it the a very fulfilling nightlife. Su significado es camino ancho. Its meaning, it's wide, broad way. Dicen los que han estado allá que los letreros dicen bienvenidos todos The sign says, welcome all of you al camino ancho. to the Broadway. Pues déjeme decirle, eso es lo que la Biblia habla. Well, let me tell you, En el camino ancho se vale todo. the Bible says that in the Broadway, everything is allowed. En esa invitación a caminar en esa calle en New York, In that invitation to walk in that street in New York, mientras más alegres, bienvenidos todos. the more happy you are. Well, welcome all of you. Viajen como quieran, Fly as you please, tan rápido como quieran as fast as you please, y sin restricciones. and without restrictions. Hermanos, Brothers, las personas que van por ese camino ancho, people that go in that Broadway, los viajeros, the travelers, recuerde que el pasaje nos habla de dos puertas, dos caminos, dos viajeros, dos destinos. remember that the verse talks to us about two doors, two ways, two travelers, and two destinies. Pues los viajeros que van por ese camino ancho Well, the travelers that go in that Broadway, no quieren mirar a Cristo, como Él dice. they do not want to look at Christ as he says. Por esa calle ancha van los que han negado a Cristo. In that Broadway, those that have rejected Christ go. Escúcheme, los que nunca han querido venir a la iglesia. Those that have never desired to come to church. Pero déjeme decirle también, But let me tell you also, pero también en el camino ancho están los que vienen a la iglesia y tienen doble vida. but also in the Broadway are those that come to this church, but they have double lives. Así que hay personas que pueden estar en la iglesia, pero pueden tener doble vida. So there are many people that might be in the church, but they have double lives. Hermano, a esto hay que prestarle atención. Brothers, we must pay attention to this, Porque yo puedo estar aquí, pero tener doble vida. because I can be here, but have double. Así que lives. sin usted o yo mismo, sin darme cuenta, So you or I, without knowing it, puedo estar en el mismo camino de los que no creen en Dios, de los que dicen que Él no existe. I can be in the same street as those that say that God does not exist. En este camino ancho caminan los que no han renunciado al mundo. In that broad road are those that have said and have never gone with Christ, Aunque pueden estar aquí con nosotros. even though they may be here with us. Así que a veces la persona piensa que es idea del pastor. No, si usted está amando al mundo, usted está en el camino ancho. Let me tell you, if you are loving the world, then you are walking the roadway. Nosotros pensábamos que en el camino ancho Broadway. caminaban los de afuera y nosotros en el estrecho, ¿verdad? Creíamos nosotros We have thought que la gente del mundo caminaba el camino ancho that people of the world, they walk the Broadway, y todo el que venía a la iglesia ya estaba en el camino estrecho. and everybody that was in church was already in the narrow way. Pero quiero decirle algo, hermano. But let me tell you something, brothers. Yo también lo creía así. I also thought of it. Pero cada que usted estudia más la Biblia va entendiendo más. But as you read more the Bible, you understand more. Por eso léala. That's why I advise you to read Y aunque it. la lea muchas veces, vuélvala a leer. And even if you read it a lot, well, read it again. Yo prediqué muchas veces que la gente que iba en el camino ancho eran los que renegaban contra Dios afuera. I have
said many times that those that reject Christ are the ones that go in the broad way. Pero le quiero explicar esta mañana. But I want to tell you this morning, El que ama al mundo está en el camino ancho, aunque esté en la iglesia. the one that has the world in their heart is in the broad way, even if they are in the church. Hermanos, Brothers, los que van en el camino ancho han formado su propio sistema de creencia en Dios. those that walk the broad way, they have designed their own faith towards God. Y a veces en la iglesia hay personas que han formado su creencia en Dios como ellos quieren. They have designed their own beliefs towards God as they please. Dios dice, deja esto, y ellos dicen, yo no. God says to them, leave this, and they say no. Dios dice, hay que hacer esto, y ellos dicen, yo no, yo hago hasta aquí. God tells them, we must do this, and they say no. Dios dice, renuncia a esto, y ellos dicen, no, a mí sí me aceptan así. God says, renounce this, and then they say no, they accept me as I am. Vea, hermanos, Brothers, a mí hay personas que me han dicho there are people that have told me de la iglesia, from church, si usted me acepta así, allá estoy, y si no, no cuente conmigo. if you accept me as I am, then I will go, but if not, then do not count with me. Yo le digo, no, yo sí, yo no tengo problema. And then I tell them, yes, I have no problem. El problema es que no lo van a dejar llegar al cielo. Yeah, the problem is that they are not going to allow you to enter heaven. Conmigo no pelee. With me, do not fight with the pastor. El problema es que usted está contando con el cielo y lo van a devolver de la entrada. The thing is that you're looking for heaven and they will reject you in the entrance. El problema es que usted está contando. The problem is that you're counting on, El problema es que usted está contando con que estoy ahí, y Dios dice, es que no era el evangelio que tú hiciste, era el que yo dije. it's not about the gospel that you have thought, but it's the one that God has said. Hermanos y amigos, yo no puedo fabricar el evangelio, ni usted ni nadie. Brothers, I cannot create the gospel, not you, not anyone. Hoy han fabricado muchas personas el evangelio. Many people have created another gospel. Y le voy a decir, y a la gente sí que le gusta donde les han organizado el evangelio. And many people like those places that where they have adjusted the gospel. Esas iglesias tienen 10,000, 15,000, 20,000 personas. They have 15,000, 20,000 people. Créame, hermano, y la gente corre. Es que ese camino ancho lo encuentra la gente. And people go in that way because people find that broad way. Hermanos, ese camino que a la gente le dicen, Dios es amor y no se preocupe por nada más. That path that they say, God is love, and do not think about anything else. Do not Hermano, eso worry about llegan anything else. 20,000, 20,000 go there. 30,000. 30,000. No, no hay problema, pero le quiero decir, hermano, cuando a usted le dicen es que el camino es estrecho, la gente empieza a decir, y puedo llevar esto, no, y aquello tampoco. But when they'll tell you the way is narrow, and you say, I can go with this, then they tell you no. Que Dios nos ayude, iglesia. That may God help us, church. Que Dios nos ayude, iglesia. That God may help us, oh church. La gente no quiere, hermano. La gente no quiere un lugar donde le digan que el evangelio es así. People don't want a place where they tell you that the gospel is as that. El problema es que el evangelio no lo trajo ningún pastor. The problem is that the gospel was not brought by a pastor. Esto viene desde el cielo. This comes from heaven. Las medidas las puso el Rey del cielo. The measurements were given by God, the owner of heaven. Si a mí no me gusta, If I do not like them, Dios me manda a decir, no lo estoy discutiendo contigo, William. God is telling us, I am not putting it on debate. Ni te estoy preguntando si a ti te parece, William. And I'm not asking you if you find it right. Es mi evangelio y debe ser predicado como yo digo. It is my gospel and it must be thought as I say. Oh, hermanos, que Dios nos ayude. Oh, brothers, that may God help us. Porque esto no es como usted o a mí nos parezca mejor. Because this is not as you or I think is best. Esto es como el Dios del cielo lo ha dicho. This is as how the owner of heaven and earth has said it. No decida usted lo que va a hacer. Do not plan what you will do. El que quiere ir al cielo The one that wants to go to heaven, va a decir, habla, Señor, they will say, talk, God, que tu siervo oye. that your servant listens. Habla, Señor, que tu siervo oye. Speak, O God, that your servant listens.
Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Matthew chapter 7, verse 22 and 23. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Listen to what the word of God says. Hermano, préstele atención a este pasaje bíblico. Please pay attention to these verses. ¿Quiénes son los que un día le llamarán a él Señor, Señor? Who will call him, O Lord, O Lord? ¿Sabe quiénes? Do you know who? Los cristianos, The Christians. no los mundanos. It is not the people of the world. Los cristianos The Christians que conocían a Dios, no mundanos. that knew about God, not Así que the hermano, world. yo no puedo meterme más allá de su vida, es usted, pero entienda algo. So I cannot enter into your life, brothers. Yo tengo unos límites para entrar en su vida, I have some limits to enter into your life. pero yo quiero que usted comprenda algo. But I want you to understand something. A los que Dios va a devolver de allá no es a los impíos, ellos ni siquiera van a asomarse por allá. God will not reject the ¿A evil qué? simply like that. No. They will not even go there. Es el que está en la iglesia y caminó en la iglesia, el que va a decir, Señor, Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, escúchelo. It is those that used to say, "Oh Lord, oh Lord." They were in ¿Usted no church. nos conoce? Don't you know? Yo soy el profeta tal. I am the prophet, this prophet. Profetizamos en tu nombre. We made prophecies in your name. En tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios. In your name we made miracles. We casted demons out. ¿Usted cree que esto lo hace un impío? Do you think an evil person does this? Echar demonios, Cast demons out, hacer milagros make miracles, y hablar del Señor. Eso lo hacen son los and cristianos. speak about God. That is what Christians do. Pero el Señor les dirá en el verso 23, But God will tell them, as in verse 33, les declararé. I will declare to you, La gente se salta esto y no quiere prestarle atención. I will profess to you. Pero el Señor les dirá, mira, But God will tell them, yo look, no te conozco. I do not know you. Señor, yo soy el profeta. Yo resucité un muerto, yo hice un milagro. Señor, eché fuera demonios. Yo no te conozco. Oh Lord, I'm the prophet. I made miracles. I even resurrected someone. No es que no te conozco, es más, nunca te conocí. Let me tell you, I do not know you. And even more, I have never known you. Así que alguien puede, hermano, orar en el nombre de Jesús por una persona con fe y Dios puede respaldarlo y sanarse. So someone can pray with faith. Pero eso no quiere decir que la puerta la tiene abierta al cielo. And, No. and God helped them, but that doesn't mean that the door to heaven is open. Yo puedo arrepentirme y bautizarme I can repent and baptize y creer que estoy listo. and believe that I am ready. Yo les conté la historia de alguien que y hace unos días volvió, pero solo una vez. I have told you about the story of someone, and in a few days he came back. Estuvo aquí un tiempo, He was here for some time. cambió algunas áreas de su vida. He changed a few things from his life. Me dijo, pastor, bautíceme. He told me, Pastor, baptize me. Le dimos la doctrina, We gave him the doctrine. le enseñamos We taught him, y la bauticé. and I baptized her. Y no volvió a la iglesia. And she never came back to the church. Y yo fui a visitarle. So I went to visit her. Y le dije, pero usted lleva un año aquí más o menos y apenas la bauticé no volvió. Y me dijo, es que yo solo necesitaba el bautismo. And I asked her, you were here for a year and you have not come back. And then she replied, I only needed to be baptized. Hay gente que no ha entendido esto. Many people do not understand this. Hay gente que ha formado su propio sistema. They have created their own system. Y yo le dije, ¿usted sabe And lo I- que usted está pensando? And I told her, do you Y me know? dijo, a mí alguien me dijo que con el bautismo yo ya estaba lista. Someone told me that with baptism I was ready. No, hermano. Jesús dirá, no los conozco. Jesus will tell us, I do not know them. Yo quiero en esta mañana que Dios nos ayude a entender algo, iglesia. And I want us, church, to understand something. Esto no es convenir a la iglesia. It is not about only coming to church. Usted puede estar arrepentido y bautizado y venir a los cultos. You may repent and baptize and come to the services. Usted puede ofrendar, incluso diezmar. You may even give your offerings.
And that's Pero one part. escúcheme algo, hermano. But listen to me. Pero si no vivimos el evangelio, But if we do not live the doctrine, the gospel, créame que no nos van a dejar entrar. we will not be allowed to enter heaven. Yo no sé si usted esta mañana me entiende esto, hermano. I don't know if you understand me. Hermanos, qué bueno que usted y yo construyamos nuestra vida sobre lo que el Señor enseña en su palabra. Oh, how good it will be for us to plan our lives as God tells us. Usted que está aquí esta mañana, You that are here this morning, hermano y amigo que nos escucha a través de YouTube o Facebook, those that listen to us through YouTube or Facebook, te voy a decir, si te están diciendo otro evangelio, no te están contando toda la verdad. let me tell you, if they're telling you another gospel, then they are lying to you. Porque el evangelio de Jesucristo Because the gospel of Jesus Christ, se camina por una puerta estrecha. you walk it through a narrow door, Y es un camino estrecho. and it is a narrow way. Amén. Amen. Hermanos, seamos prudentes y caminemos por el camino estrecho. Brothers, let us be prudent and walk through the narrow way. Hay muchas personas que le gustan, pastor, hay gente que me dice, pastor, es que a mí me gusta como me predica tal pastor. Many people tell the pastor, well, I like as other pastors preach. Pero cuando usted mira que predica, But when you listen to what they're preaching, claro, habla bonito. oh yes, it's clear. They talk beautifully. Hay gente que en sus mensajes hace reír que da miedo. There are people that in their sermons, they make people laugh a lot. Hay gente que dice, vengan esta mañana que lo que les va a ir es súper bien. They say, oh, come this morning because it will go great for you. Eso le gusta a la gente. People like that. A la gente que ahí no le gusta que le digan, sin santidad nadie verá a Dios. People do not like them to be told to them, if without Hermanos, holiness you will not enter heaven. los mensajes en muchos lugares nada tienen que ver con morir al pecado. Many sermons in many places, there is nothing about dying to sin. Pero el que quiera llegar al cielo tiene que morir al pecado. But the one that wants to reach heaven, they must Eso die no to lo sin. puso la iglesia pentecostal ni el pastor. God, the church has not placed that, or the pastor. ¿Sabe? Do you know something? Cuando alguien le diga a usted que es que en la iglesia son fanáticos, When someone tells you that in the church are fanatics, yo no me hubiera casado con la hermana Mónica si no fuera fanática mía. I would have not married my ¿O wife usted sí? without her being my fan. ¿Usted sí? Or would have you done Tampoco. it? You wouldn't have Usted done es fanático del estilo de ropa que se pone. it. You are a fan of the way of the dresses you dress. Usted es fanático de restaurantes. You are a fan of some restaurants. Porque usted dice, a mí me gusta tal lugar porque me preparan como a mí me gusta el plato bien servido. Because you say, I like some of their dishes. Usted es fanático de un equipo de fútbol y se pone la ropa y el equipo necesita que usted sea un fanático de él. You're a fan of a soccer team, and the soccer team needs you to be a fan of it. La gente es fanático de todo, Many people are fans of everything. pero de donde no se vale ser fanático es de Dios. But the place where you cannot be a Tan fan raro, ¿verdad? is of Christ. Y le quiero decir, Let me tell you, y no confunda con ser un fiel seguidor con ser un extremista. Son dos cosas do diferentes. not confuse the two terms, being a righteous believer and follower and being an extremist. Porque he escuchado muchas personas que a veces dicen, es que ustedes son extremistas. No confunda ser un fiel seguidor con un extremista. Many people have said it's the same, but do not confuse being an extremist and a faithful believer and Son follower. dos cosas diferentes, hermanos. There are two different things. Una cosa es que usted obedezca en la compañía donde usted trabaja, al cuerpo que usted pertenece, y otra cosa es que usted vaya a hacer locuras extremas por el lugar donde usted trabaja. Eso es diferente. There is a thing that you can be part of something or something different from being an extremist or doing something extreme for it. Esto es importante entenderlo. This is important for us to understand, Porque la gente para quedarse en sus libertades dicen que usted es extremista. because people to live with their liberties, they say that you are an extremist. Cuidado con eso. Be careful about that. Dios tiene algo que Él dijo, es así, God says that it is like this, pero no es extremo. but it is not extreme. ¿A los que caminan aquí con Dios les parece extremo? Do you think it is extreme? Yo puedo caminar, yo puedo viajar, yo puedo comer, yo puedo reír, I yo can puedo walk. jugar. Uy, perdón. I can walk, I can fly, I can eat, I can do many things.
yo puedo estudiar, I can study, yo me puedo enamorar, I can me get in puedo love, I casar, can get in love, get married, puedo tener hijos. I can have children. Hermano, Brothers, el camino que el Señor nos pide no es un camino imposible de caminar. the path that God wants us to walk is not impossible, Oh, pero si hay que caminarlo. but we must walk it. No, pastor, es que yo lo vivo a mi manera. No Oh, llegarás. pastor, I live it as I please. Well, you will not reach. Hermano, en el camino ancho las personas pueden conocer la Biblia, In the broad way, many people can know the Bible, pero but no quererla obedecer. don't want to obey it. Déjeme decirle, el Señor le dirá a muchos, no los conozco. Let me tell you, God will tell many, I do not know you. Caminaban por sus sendas. We used to walk in your paths. Los que caminan por la puerta ancha quieren seguir haciendo lo que les gusta. People that walk the broad way, they want to do as they please. Quieren hacer lo que les atrae. They want to do whatever it attracts them. No quieren despojarse. They do not want to dispose of certain things. No quieren morir al mundo. They do not want to die to the world. Ellos quieren estar en la iglesia They want to be in church con odios, with hate, con murmuraciones, talking bad about con others, pleitos, with fights, con iras, hating, con contiendas, fighting, dándole rienda suelta al placer. living pleasure take its place in their lives. Hermano, Brothers, si usted quiere caminar así, no entraremos al cielo. if you want to live like that, then we will not enter heaven. El Señor dijo, no como ustedes dicen. God said, not as you say. La puerta es estrecha. The path is narrow. Amén. No, William, como a ti te guste, sino como yo digo. Oh, William, not like you please, but as I say. Hay gente que dice, ¿por qué tengo que sujetarme? Many people say, why must I kneel before God? Yo no me sujeto. I would not do it. Hay gente en la iglesia que cuestiona todo. There are many people that simply doubt everything. Pero le voy a decir, But I will tell you, usted está cuestionando es a Dios. you are questioning God. ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo demás? Y yo no, y demás, así lo siento. No has entendido el evangelio, hermano. Why do they say, well, do you as you please? Then you have not understand what the gospel is. En la puerta ancha la gente vive el evangelio como quiere. In the broad door, many people live as they please. Usted dicta sus propias normas. You dictate your own norms. Pero déjeme decirle, en la puerta estrecha todo es diferente. But in the narrow way, everything is different. Un hombre se encontró con Jesús llamado Saulo de Tarso. A man met God. I was Saul of Tarsus. Y cuando se encontró con Jesús, And when he met God, dijo estas he palabras. said these things. ¿Quién eres, Señor? Who are you, Lord? ¿Y qué quieres que yo haga? And what do you want me to do? El que de verdad se encuentra con Jesús, The one that meets God, escúcheme, el que de verdad entiende quién es Dios, the one that really understands who is God, él no se atreve a ponerle condiciones. they do not even take Él solo dirá, ¿quién eres they do not put him conditions. They simply say, you are y qué tengo que hacer? who you are and what do I have to do. Eso es lo que Dios quiere escuchar de sus hijos. That is what God wants their children to do. Señores, que voy con unos paquetes. Oh, I have some packages, some luggage. Te aprecio, pero no puedes entrar con esos paquetes. I love you, but you cannot enter with those luggage. En la puerta estrecha hay obediencia. In the narrow way, there is obedience. En la puerta estrecha nos sujetamos. In the narrow door, we hold to God. No porque me obliguen, Not because they force me to, por amor. but by love. Aquí a nadie obligamos. Here we do not force anyone. Lo que pasa es que este Dios ha sido tan bueno The thing is that God has been so good y es tan maravilloso and He is so marvelous y es tan especial and so special to us que estamos dispuestos a seguirle, hermano, y lo que Él diga haremos porque Él ha sido bueno. that we want to follow Him, and whatever He tells us, we will do. Hermano, en la puerta angosta In the narrow door, nos deleitamos obedeciendo su palabra. we rejoice obeying His word. Salmo 119, verso 35. Psalms 119,
Verse Hazme 4 and 5. andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Make me to go in the path of thy commandments, for therein do I delight. Hermano, para nosotros aquí Brothers, es un deleite caminar con Dios. for us in here, it is a rejoice to be. Para walk mí with no es God. una carga alabar a Dios. It is not something heavy to do it with God. Para mí no es una carga que Dios me diga ahora. That God tells me, do something now. Para mí no es una carga venir a la iglesia. It is not a big heavy thing for me to come to church. Para mí no es una carga que Dios me diga, William, vive en la obediencia que debes vivir. It is not a heavy load that God tells me, obey as God tells me. Él antes dijo, si obedecieres, te va a ir bien. He said, if you obey, then it will go well for you. Hermanos, en la puerta ancha Brothers, in the broad door, se camina al infierno, we walk to hell. así se tengan comportamientos buenos. Even if we have good behavior. Y yo quiero que usted y yo en esta mañana podamos comprender algo, hermanos. And I want us to understand something, brothers. Dios no quiere Dios no quiere mirarnos God does not want to look at us haciendo cosas buenas. doing good things. Dios quiere que seamos buenos. He wants us to be good. Porque hay gente mala que hace cosas buenas, Because there are evil people that do good things, pero ellos son malos. but they are evil. Dios no quiere que hagamos cosas buenas. God does not want us to do good things. Dios quiere que seamos buenos. God wants us to be Y good, eso es muy diferente. and that's very different. Una cosa es el ser One thing is to be, y otra cosa es el hacer. and the other thing is to do. Y yo le quiero decir, hermano, a veces nos hemos conformado diciendo es que yo hago bien, Many people have simply said, well, I do good, pero en nuestra naturaleza no somos buenos. but in my nature, I am not good. Dios quiere vernos que seamos buenos. God wants us to be good. La puerta ancha conduce al infierno. The white door leads to hell. Esos son los dos destinos, ¿no? Those are Dos the puertas, two destinies, two doors, dos caminos, two ways, dos two viajeros, travelers, dos destinos. two destinies. El que se suba en ese vuelo The one that gets in that flight va a terminar allá. will end up there, Pero la puerta angosta conduce al reino de los cielos. but the narrow door leads to heaven. Aleluya. La puerta angosta conduce al reino de los cielos. That narrow door leads to heaven. Diga gloria a Dios, hermano. Hey, praise the Lord. Hermano, la puerta angosta conduce a la vida. The narrow door leads to life. En la puerta ancha se valen las mezclas. In the white door, mixtures are allowed. En la puerta angosta, Dios no admite In mezclas. the narrow door, God does not allow mixtures. Hermano, en la puerta ancha todo mundo entra, In the white door, everybody is accepted, everybody enters. pero en la puerta angosta Dios dice, no améis al mundo. But in the narrow door, God tells us not to love the world. En la puerta ancha, In the white door, tu familia te va a decir, your family will tell you, así es que se vive el evangelio. this is how you live the gospel. Así me gusta. That's how I like it. Porque yo conocí otros evangélicos que vienen a la fiesta de la familia y ni se toman un aguardiente. Because I know many Christians that come to the family's reunion and they do not even drink. Pero tú sí vives el evangelio como es. But you live the gospel as it is. Así hasta yo me arrepiento. Even I will repent like that. Pero esa es la puerta ancha. But that is the broad door. Pastor, es que la despedida del trabajo. Well, I would get fired from. No, it's the saying goodbyes from the business. Pastor, es que estamos ahí en una celebracioncita, musiquita, ranchera, brindis, pero eso no, eso le agrada a mis amigos. Well, I am in a celebration and my friends like it. Pastor, es que estamos ahí en familia, como si fueran familia. We are in like a family. Hermanos, Brothers, no te han contado el evangelio como es. they have not told you the gospel as it is. El cristiano será odiado por el mundo. The Christian will be hated by the world. Si en toda parte te aprecian y te quieren y tú te acomodas a todo, estás en el camino ancho y no sabes. If everywhere you go they like you,
then you're not walking as it is. No te preocupes por agradar tanto a tus vecinos. Do not worry Cuidado. about pleasing everybody, your neighbors. No te preocupes tanto por celebrar con ellos y hacer lo que ellos hacen. Do not be so worried about celebrating with them. El cristiano es diferente. The Christian is different. El cristiano es diferente, hermano. The Christian is different. No estamos, créame, hermanos, si nos quieren como somos, perfecto, pero si no nos quieren, no se le olvide que el Señor dijo, no los van a querer. We are not like that, but if they do not No like los us, van a querer. remember that God said they will not like you. Que vamos a echarnos una jugadita. Oh, we will play. Ten cuidado, Be careful. ten cuidado. Be careful. Nosotros a veces mezclamos y que no ten cuidado. Many times we make mixtures. Be careful. Hay cosas que Dios no te las va a probar, aunque tú y yo digamos que sí. There are certain things that God will not approve, even if we say we like it. Hay hermanos que han dicho, pastores, que usted no es de mente abierta. Many brothers have said you are not of open-minded. Yo prefiero seguir con la mente así ajustadita un poquito. I prefer to be like this, a little bit close, a little. Créame, hermano, Believe me. en la puerta ancha, hermano, usted, le quiero decir algo. In the white door, let me tell you, En la Biblia dice, las mujeres deben vestir con pudor. the Bible says women must dress Eso, hermano, good. usted dirá, pastor, es que estamos, yo le digo, la Biblia dice con pudor. The Bible says with modesty. Que a mí no me gusta eso. Bueno, yo no te puedo poner ni más ni menos. Well, let me tell you, even if you do not want it, I cannot put you more or less. No, pastor, pero ¿qué problema le ve a eso? Dios dice como mujeres que profesan la piedad. God says, as women that profess, No, pero es que tiene. Yo no discutamos sobre ese tema. that they profess faithfulness, let us not discuss about that. Hermana, es Dios. Sisters, it is God. Ahora Dios no está diciendo que por allá, no. And God is No, not no, saying, Dios oh, no you must, dice, it no. must be that long. No, no. Pero Dios But sí God, dice, cuidado. He does say, be careful. No se preocupe. Mire, yo he escuchado nombres de iglesias que dicen sin muros. There are many churches that have said, without walls. Yo no sé a qué se refieren con eso. O qué le quieren enseñar a la gente. I do not know what they are talking about without walls. Or what Sin they are barreras teaching es el people. título. Without barriers, it's the title. Sin fronteras, dicen ellos. Without frontiers, it's what they say. Pero la Biblia dice otra cosa. But the Bible says something else. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, Jesus said, the one that wants to follow me, niéguese a sí mismo. reject yourself. Tome su cruz Take your cross y sígame. and follow me. No van a encontrar este camino muchos. Not many people would find this way. Y créame que muchos cuando pasen por esa puerta And many people, when they walk through that door, y empiecen a entender este camino, dirán, and they start to understand this path, they will say, they will think about it. pero yo le quiero decir, But let me tell you, yo quiero caminar para el cielo. I want to walk to heaven. Yo camino para el cielo. I walk to heaven. Hay gente que si el vuelo sale a las 3 de la tarde, quieren llegar a las 2:30. Ellos dicen, yo creo que me dejan entrar. There are many people that even if the flight leaves at 3, they want to enter at 2:30. Si a usted le dicen The 2 airport. horitas antes, es mejor 2 horitas If they antes. tell you 2 hours prior to the departure, then it's best to do Si a it. usted le dicen con esa maleta, no force. If they tell you with that luggage not, you cannot enter, then do not force O it. te la dejan o te dejan a ti. Or they leave it, the luggage go, or they leave you go. Dios dice, vistan con pudor. God says, dress with modesty. No es que yo no le veo problema. No, es que nosotros tampoco, pero Dios sí. Well, I see no problem. Well, neither we do, but God does. Hermanos, hay 2 destinos, o el cielo o el There are infierno. 2 destinies. Y es Heaven mejor que el mundo lo or hell. sepa. And it's best for the world to know it. El que está caminando el camino ancho va a la destrucción. The one that is walking the white road, Y entienda esto, hermano. and think and understand this, brothers. Va a la destrucción del alma, It goes to the destruction of the soul, no a la aniquilación del alma. not hidden.
Repeat it once again, please. Va a la destrucción del alma, pero no a la muerte total del alma. It goes to the destruction of the soul, but not Yo to quiero que usted comprenda eso. Son dos cosas to diferentes. the annihilation of the soul. Una cosa es que a la gente a veces le dicen, no es que el alma será aniquilada. No, It's not that the soul will be annihilated. será destruida, no aniquilada. It will be destructed, not Aniquilar es borrar annihilated. del mapa. It will not be erased from the map. Destruir es castigarla por siempre. Destroying it is to be. Yo quiero decirle, camine con Cristo. Let me tell you, I El want que you to camina walk por with la God. puerta ancha The one that walks through the white door, se perderá en la vida eterna. they will lose eternal life. Pero el que camina por Cristo y su senda But the one that walks with God and llegará al reino de los cielos. he will reach heaven. El salmista en el Salmo 16, el verso 11, ya vamos a terminar. In Psalms 116, verse 11, Dijo, me mostrarás la senda de la vida. you will show me the road of life. En tu presencia hay plenitud de gozo. In your presence there is plenty Escuche of los que caminan rejoicing. con Dios, hermano. Oh, listen to this. Yo, hermano, yo no sé, déjeme decirle esta mañana, usted puede decir, pastor, nos presentó un evangelio difícil. You may say you have presented a difficult gospel. No, hermano, Oh no, brothers. amigo, el evangelio no es Oh difícil. friends, the gospel is not difficult. El salmista, y yo me uno a esas palabras, The psalmist and I rejoin. me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Hermano, en Cristo hemos vivido delicias. Esto no es difícil, hermanos. This is not difficult, brothers. Esto no es como a la gente le dicen, es que no puedo andarlo, es muy difícil. This is not like people say it is too difficult. Lo que pasa es que tampoco es fácil, como le han dicho a muchos. But it is not easy as many people have said. Esto no es difícil, This is not difficult, pero tampoco lo vuelva tan fácil. but nor make it too easy. Porque la gente piensa en un evangelio fácil en todo. Eso no es el evangelio. Because many people think about an easy thing for everything. En la puerta angosta se le pregunta a Dios, ¿qué quieres que yo haga? In the narrow road, they ask God, what do I do? Yo en esta noche quiero preguntarte, I want to En ask esta you mañana. in this morning, ¿en cuál camino te quedas? which road do you choose? ¿En el angosto In the narrow one o en el ancho? or in the wide one? Si usted me pregunta a mí, yo le digo, If you ask me, I tell you, en el angosto. in the narrow one. Me espera la eternidad con Cristo. Eternal life awaits me with Christ. La vida aquí es un ratico. Life in here is just for a moment. La gente no se ha dado cuenta. Aquí solo está entrenando para llegar a la eternidad. Here you're only training Aquí solo estamos entrenando. to enter eternal life. They're only training. Algunos piensan que esto es todo. No, esto es apenas un metrico del lazo de 1 kilómetro. Many people, this is all. No, let me tell you, this is only a meter of the kilometer. Where Esto es un pedacito y algunos dicen, yo voy a hacer como quiera. this is just a little piece, and many people say, well, I want to do it as I please. Pues Dios dice, no como tú quieras, Well, God says, not as you please, sino como yo digo. but as I say. Pero te voy a llevar al cielo But I will take you to heaven, y estarás conmigo por la eternidad. and you will be with me for eternal. Yo no sé esta mañana qué haya que dejar. I do not know what we must live. Yo quiero hablar esta mañana con hermanos y amigos I am talking to brothers and friends, y decirle a los and amigos, tell the friends, todo lo que te pinten más fácil no te han dicho la verdad. everything that is painted too easy, it's not true. Y yo te diría, no te quedes en ese camino. And I would advise you not to stay in that road. Pero también quiero decirle a los hermanos, But I also want to say to the brothers, en esta mañana, this morning, no conmigo, not with me, sino con Dios, but with God, reflexiona cómo estás caminando. think about how you are walking. Porque yo pensaba que porque ya no estaba en el mundo, Because I used to think that since I am no longer in the world, ya no estaba en el camino ancho. I am not in the broad way. Pero me doy cuenta But now I know que Jesús en San Mateo 7, 22 y 23 that Jesus in Matthew 27, no estaba hablando con los que no lo aceptan. he
was not talking to those that do not accept him. Estaba hablando con los que hicieron milagros, He's talking to those that made echaron miracles, fuera they demonios casted out demons, y profetizaron en su nombre. and made prophecies in his Estaba name. hablando con He was cristianos. talking to Christians. Yo quiero invitarle que esté de pie esta I mañana. want to invite you to stand up. Que Dios nos ayude. May God help us. Que Dios nos ayude. May God help us. Iglesia de Aruba, Oh, church from Aruba, que Dios nos ayude. that may God help us. Hay una puerta estrecha, There is a narrow door, pero los que entren por ella llegarán a la vida eterna. but the ones that enter through that, they will reach eternal life. Pero hay una puerta ancha But there is a wide door que no van a llegar al cielo. that will not reach heaven. Yo quiero invitarte esta mañana. I want to invite you this morning, Camina por la puerta estrecha. walk the narrow door. Así haya que dejar un par de cosas. Even if you must leave some luggage aside, Así que haya que apartarse de algunas cosas. even if you get apart from some certain things, Pero el cielo te aguarda. but heaven awaits you. No te quedes allá en el camino en el que muchos quieren estar. Do not stay in the way that many people want to be, Pero se van a llevar una sorpresa. but they will end up with a surprise. Esta mañana yo quiero invitarle, hermano. I want to invite you this morning. Tomémonos en serio ser cristianos. Let us be serious about being Christians. Tómese en serio que Dios se tomó muy en serio su salvación. Be serious because God took seriousness in his salvation. Tómese muy en serio ser un hijo de Dios. Be serious about being a Christian and a children of God. Que Dios no está entregando ese título al que simplemente le parezca. Because he's not giving his title away. Dios le entrega ese título a alguien que sepa lo que tiene. He's giving that title to those that know Ser what un they hijo have. de Dios es muy grande, Being hermano. a child of God is so great. Tener el nombre inscrito en el reino de los cielos, eso es algo muy grande, Having hermano. your name signed in heaven is something great. Que usted tenga la entrada al reino de los cielos esperándolo. Yo no sé si usted entiende eso, hermano. Having your entrance in heaven is something great. Yo no sé si usted entiende lo que es tener la entrada al reino de los cielos en su mano. I don't know if you understand what it means to have your name in heaven. Lo que a uno le digan que deje, lo va a dejar. What we must live, we will live. Yo quiero caminar con Él. I want to walk with him. Yo quiero vivir con Él. I want to live with him. Y yo quiero morir con Él. And I want to die with him. ¿Por qué no me acompaña a hacer una oración esta mañana? Yo no conozco su vida, Join me in this prayer. pero yo sí sé que usted quiere ir al cielo. I don't know your life, but I know you're going to heaven. Yo esta mañana You le he want to go predicado to el heaven. evangelio And if I have preached this gospel, que usted necesita oír para ir al cielo. that you must listen to reach heaven. Si te lo pintan de otra manera, ni creas. If they're painting it in a different way, do not believe. Vive el evangelio. Live the gospel. Camina con Cristo Walk with Christ, y llegarás al cielo. and you will reach heaven. Señor Jesús, te damos gracias. Give you thanks. Aquí hay personas, Señor, que hoy están tomando una decisión contigo. Here there are people that are taking a decision with you. Aquí hay personas que hoy se van a decidir, Señor. There are many people that will take a decision. Es verdad que no es fácil, Señor, no, It is true that it's not easy, pero no es difícil. but it is not difficult. Este evangelio no es difícil, estar en él es una bendición. This gospel is not difficult. Caminar con Cristo es una bendición. It's such a blessing. Vivir con Cristo es una bendición. Living with Christ is a blessing. Hermano, vivir el camino de Cristo es una bendición inmensa. Living this way with Christ is Hoy, Señor, ayuda a personas a tomar la decisión de andar contigo. help people understand this. Esas personas, Señor, hoy están entendiendo They have understood this que tú quieres llevarlos al cielo, Señor, that you want to take them to heaven. y que habrá una renuncia, There must be a renouncement, pero que vale la pena, Señor, but that vale it is la worth it. pena. It is worth it. Hay quienes renuncian porque pertenecen a un equipo de fútbol. There are many people that renounce because they are in a soccer team. Hay quienes dejan cosas porque la institución para la que trabajan no les permite ciertas cosas. They leave certain things because the institution doesn't allow it. ¿Por qué, Señor, va a ser difícil Why would it be difficult? despojarnos del mundo Leave certain things aside. cuando tú eres un Dios de amor, de bondad y de misericordia? When you're a benevolent God, a good God, Y lo que nos ha regalado es grande y glorioso. and what you have given to us is great. Ayúdanos, Señor. Help
Help us, God. Bendícenos, Señor. Bless us, God. Ayuda a los amigos, Help the friends, pero ayuda a mis hermanos también. but help my brothers as well. Que hoy, Señor, That today, todos everybody nos paremos en el camino angosto. walk the narrow way. Que hoy haya aquí deseo, Señor, That today there's a desire de renunciar. to renounce. En esta mañana haya alguien aquí que diga: There is someone that says, yo quiero caminar para el cielo. I want to walk to heaven. El mundo es tan pasajero. The world passes. El mundo es tan pasajero, hermanos. The world passes, brothers. Iglesia, el mundo es pasajero. Church, the world passes. Hay alguien que dice: yo te acompaño en este camino angosto. There's someone that says, I will join you. El Señor Jesucristo. God, Jesus Christ. Él dice: no temas, yo voy a caminarlo contigo. He says, do not be worried, I will walk it with you. El Señor dice: God says, caminémoslo juntos. let us walk it together. Pero déjame, yo te ayudo. But allow me to help you. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, Déjame, yo te ayudo, dice el no Señor. puedo callar, Yo te quiero no ayudar. puedo callar. No es difícil, hermano y hermana, no es difícil. Si tu mano hasta aquí, Pero vamos a me caminarlo. ayudó, Se puede. no vuelvo atrás. Dígale: no vuelvo atrás. ¿Para qué? ¿Para qué volver atrás? Canto una alabanza sin igual, Pues el pues el desierto. desierto me ha enseñado Aleluya. tu fidelidad. Ama a Cristo, ámale. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, me llevas lejos, Más allá. más allá de lo que nunca imaginé. Gracias, Señor, gracias. Él no te deja, hermano. En mi desierto, Hermana, Él no te va a dejar solo en este camino. Él te va a ayudar, amigo. encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar. Él no te va a dejar No solo. puedo callar. Hermana, no te dejará sola, amiga. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Él no te va a dejar solo ni sola. Camino a la luz, Hermanos, de su amor, tuyo soy, tu sangre me limpió y me compró. Aleluya. No vuelvo atrás, No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar. No vuelvas puedo atrás. callar. No vuelvas atrás. Si tu mano hasta aquí me ayudó, No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. He decidido. Escúchelo, escúchelo. Seguir a Cristo. Eso no es difícil, eso es lindo. He decidido Eso no es difícil. seguir a Cristo. Esto llena el alma. He decidido Esto inspira, hermanos. seguir a Cristo. No vuelvo No atrás. vuelvo atrás.
Señor, Señor, aquí estamos. No vuelvo atrás. Y el mundo atrás quedó. Cristo adelante. Y el mundo atrás quedó. Cristo adelante y el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo. atrás. No vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí. Aleluya. No puedo callar. No puedo callar. Si tu mano hasta aquí me Señor, ayudó, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, No Señor. vuelvo atrás. Dios te ayuda, hermana, no te rindas. Tu diestra me ha traído Hermano, no te hasta rindas. aquí. Él camina contigo. No puedo callar. Él camina puedo contigo. callar. Esto es hermoso, hermanos. Si tu mano hasta aquí, Hermanos, me esto es bello. ayudó, no vuelvo atrás. Caminar No con Él. vuelvo atrás. Caminar con Cristo. Te seguiré. Te seguiré. Señor. Te seguiré. Señor. Te Aleluya. seguiré. Aleluya. Oh, seguiré adelante. Caminaré con Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvas atrás, hermano. Amigo, no te quedes ahí. Camina con Cristo. Antes que sea tarde. Yo no lo adoro por lo que Él me da, no lo sigo por lo material. Yo lo adoro por lo que Él es. Yo soy de Él, solo de Él.